Buenas tardes para todos y para todas. ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme cómo van y si me están escuchando. ¿Aló? Sí, profe, muy Hola. claro. Perfecto, muy bien. Bueno, chicos, hoy seguimos hablando del blues. Es la última clase que le vamos a dedicar a esta exploración de este género y vamos a abordar la última, no, la penúltima clase, porque después sigue el paralelo con el blues y otras músicas que también tienen el mismo tipo de comportamientos que estamos estudiando. Pero sí, es cierto que hoy terminamos con el blues, más no con la unidad. Vamos a tener en esta clase como varias microsecciones. La primera que tiene que ver con un asunto que complementa el que tenía que ver con la escalística que se usa en el blues y son los modos de la escala de blues. Recuerden que la escala de blues sobre la que nos estábamos basando principalmente es esta escala, que es una escala que tiene 6 sonidos. Bueno, con esa escala de 6 sonidos se puede hacer construcción de modos. Recuerden que cuando se hacen modos a partir de la escala mayor, lo que se hace es empezar la escala en el segundo o en el tercero o en el cuarto grado y cuando eso sucede, pues los intervalos se mueven y aparece una nueva fórmula de escala. Y entonces hemos estado acostumbrados toda la vida ya a hablar de que cuando esta escala mayor, por ejemplo, la construimos a partir de re, lo que nos sale es una escala menor con sexto aumentado, que nosotros llamamos dórico. Y cuando le empezamos desde el mi, una escala con segundo menor con segundo descendido que llamamos frigio. Y obviamente esas escalas las podemos transportar y hacer desde cualquier tono. Entonces, si yo escribo las de los modos basados en el mayor, desde do, tendría do mayor, el dórico, que es este, a partir de do, el frigio, etcétera, etcétera. También podría pensar en hacer ese mismo ejercicio con otras escalas, como por ejemplo la menor melódica. Los modos basados en la escala menor melódica se utilizan muchísimo en el mundo del jazz. Si yo tengo esta escala, que es la menor melódica ascendente, yo podría empezarla no en la, sino en si. Y me da una forma distinta de escala, o en do. Y esos se llaman respectivamente el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, modos de la escala menor armónica. Pues bien, la escala de blues también se puede construir y armar con ella modos. Como es una escala de 6 sonidos, la escala de blues con la que estamos trabajando, porque recuerden que también existen otras formas de escala de blues, entonces al hacer los modos y transportarlos todos desde do, van a aparecer estos que tenemos aquí en pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, la escala de blues normal, ese es el primer modo. El segundo modo entonces sería, el tercer modo sería, el cuarto sería, el quinto y el sexto modo. Entonces nos aparecen configuraciones escalísticas que funcionan muy bien y todas se usan en el mundo del blues. Principalmente el primer modo, que estamos ya acostumbrados a él, también el modo 1, 2, 3, 4, 5, el quinto modo, y también el sexto modo, aunque en general todas tienen
utilidad dentro de ese contexto del jazz y no, del blues, y nos van a dar, digámoslo, una sonoridad distinta que nos puede enriquecer lo que queramos hacer. Voy a poner un poco de ejemplo y voy a utilizar el modo número 5. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una pequeña improvisación usando uno de estos modos de la escala de blues, para que tengan presente la existencia de esa posibilidad que también es bien interesante. Ahora, si estamos aprendiendo a improvisar en blues y somos un instrumentista melódico, pues con lo que les he contado hasta ahora, pues nos podemos defender. Me voy a referir un poquito, como ustedes ven piano funcional, voy a referir un poquito a la experiencia desde el piano, que involucra la otra mano, donde tengo que pensar en el acompañamiento. Entonces, digamos que hay dos grandes vertientes en el acompañamiento del blues y de la música derivada del jazz o conectada con el jazz. El primero es el acompañamiento basado en patrones. Yo tengo un ritmo, como solemos decir, me aprendo ese ritmo y con ese ritmo acompaño. Y lo más común para el blues va a ser y a veces de pronto, etcétera, a veces adobándolo con alguna carajadita adicional, pero simplemente un patrón como de marcha, como se usaba en el ragtime y se usaba en muchísimas músicas, acompañamiento basado en patrones. Y ese acompañamiento basado en patrones, digamos que es común con todas las músicas populares o la mayoría de músicas populares y mainstream que nosotros conocemos. Uno piensa en el bambuco o en el pasillo. Es un patrón de acompañamiento. Y cuando yo tengo que hacer una improvisación con la mano derecha en el piano, pues tengo que o ser muy ágil, saltando para hacer algo como esto. La mano está viajando y al mismo tiempo estar pensando en la improvisación, en la melodía. Etcétera, etcétera. El otro tipo de acompañamiento es el acompañamiento que llamamos comping. El comping no es exactamente un acompañamiento, sino que es más bien un diálogo medio contrapuntístico que complementa la melodía. Y entonces ya no vamos a tener un patrón de acompañamiento fijo, sino unas pequeñas respuestas en términos de acompañamiento. Les pongo un ejemplo de eso con una pequeña improvisación haciendo comping. Y en esta improvisación, para no hacer ruido con el asunto del piano, voy a apagar el piano. Perfecto, ahí va a arrancar sin piano. Y miren lo que voy a hacer como acompañamiento. No le presten atención a lo que voy a hacer como improvisación, pero sí a su relación con el acompañamiento. Ah, pero hay que volverme. Ahora sí.
Miren que no estoy haciendo un patrón de acompañamiento en la mano izquierda en el piano, sino que estoy haciendo una complementación de la melodía, es decir, un pequeño diálogo que tiene algo así como una inspiración en algún tipo de contrapunto, solo que esto que estoy haciendo en el comping son acordes y no melodías, pero a veces se comportan como melodías gorditas. Miren que a veces se hace cosas como esto. Mientras estoy haciendo la improvisación. Bien, cuando pensamos en acompañamientos basados en patrones, entonces en el blues tenemos básicamente las maneras que están allí, otras tantas, estas las tomé de un libro que enseguida se los voy a presentar, que es un libro exactamente de piano blues. La primera es trabajar usando simplemente intervalos. Ese es un patrón posible. O o la otra posibilidad es usar acordes. Aquí hay varias ideas como de cada uno de ellos, como para tener lo básico, fundamental, pero en el libro pues lo complementan muchísimo más y tiene ejemplos de audio, etcétera, etcétera. Usando acordes, entonces básicamente tendríamos algo como esto. O por ejemplo, o... Hey, vemos que son muy incómodos, pero igual funciona. Otra posibilidad es acompañarme simplemente con notas individuales, como este. O por ejemplo este. Otra posibilidad es adobándolo un poco con anticipaciones rítmicas. O etcétera, etcétera. Todos estos pueden tener muchísimas variaciones, pero son una idea de cómo podemos en general acompañar esta música de blues. Y la otra opción, pues siempre será el bajo caminante. En las primeras, la gran dificultad, pues básicamente es el poder automatizar lo que está haciendo la mano izquierda para que la mano derecha se pueda dedicar a improvisar. Estamos pensando en estilos de piano solo, ¿no? Estamos pensando que el piano no tiene ningún otro acompañamiento, porque si no el acompañamiento lo podría hacer otro instrumento y nosotros dedicarnos básicamente al comping, a complementar con acordes lo que estamos construyendo. Y si pensamos desde la perspectiva del bajo caminante, walking bass, entonces es como hacer dos improvisaciones. Yo tendría que pensar algo así como... etcétera. Entonces estaría jugando un contrapunto improvisado donde estoy haciendo una improvisación para la mano derecha más protagónica y una improvisación para la mano izquierda que constituye pues ese walking bass con el que puedo hacer mi acompañamiento. Hay muchas más opciones y todas son muy interesantes. Les voy a mostrar el libro para que ustedes tengan. El libro está, obviamente, se lo subí allí en el material que les aporto yo, para que ustedes lo tengan como un material de estudio. Permítanme un segundo, vengo por acá.
Blues Piano es este. El libro de Blues Piano del autor Mac Harrison. Y lo tenemos. Les voy a mostrar la portada y les voy a mostrar cómo está estructurado el libro. Entonces, este libro se supone que es una guía completa para el piano de blues y tiene un respaldo en audios con todos los ejemplos. Yo les subí una carpetica a ustedes, está por acá, Blues Piano Harrison, y aquí está todo con audios para que lo puedan estudiar desde allí. ¿Qué trae este libro entonces? Al principio, como todos los libros de jazz, un repasito teórico que a nosotros nos interesa mucho, y luego empieza a la progresión de blues hecha con patrones de mano izquierda. Y entonces primero trabaja con intervalos, después con acordes de 3 sonidos, después con notas separadas, después con anticipación rítmica y después con walking bass. De este capítulo 3 es que yo les extracté los ejemplos que les acabo de presentar. La otra opción, el comping. El capítulo 4 entonces se dedica a explicar cómo funciona el comping en el blues o cuáles son posibles técnicas de comping en el blues. Y el capítulo 5 nos habla de técnicas de mano derecha para el blues, es decir, después de que ya tengo mecanizado el acompañamiento y que no estoy haciendo una improvisación libre con la mano derecha, entonces, ¿qué cosas puedo hacer? Movimientos paralelos, drones, combinando las escalas del blues cuando esté sonando, runs, es decir, recorridos rápidos del teclado en arpegios o en escalas, trémolos, clusters, etc. Y al final hay varios ejemplos de música arreglada según lo visto en el libro. Vemos un poco de esto. Por ejemplo, esta pieza se llama Chicago Precat y entonces nos presenta una pieza donde está mostrando lo que estudiamos en el libro. Es un libro que vale la pena seguirlo como un juicio, que vale la pena estudiarlo porque nos ofrece una cantidad de información bien interesante, bien importante. Muy bien. Hemos visto muchas cosas sobre el blues y hemos hablado de distintos tipos de progresiones armónicas, distintos tipos de escalísticas y una serie de cosas que configuran todo un mundo que es el mundo del blues. Pero nos queda la pregunta abierta, ¿qué será lo que hace que una pieza suene a blues? ¿Será la estructura de 12 compases? ¿Será el tipo de armonía que se utiliza? ¿Las progresiones o círculos armónicos que se utilizan? ¿Será el lenguaje melódico? ¿Será un poco todo eso? ¿O cuál será el misterio del blues? Eso que hace que la música blues suene a música blues. Y yo diría que además de todas las anteriores, la más fundamental para hablar de esa característica tiene que ver con la ambigüedad modal y con la microtonalidad que se presenta en el blues. De eso hemos hablado tangencialmente durante toda esta unidad. En primer lugar, cuando hablo de esa ambigüedad modal, me estoy refiriendo a la convivencia de escalas mayores con notas de una escala menor. Ambigüedad, no se sabe si es mayor o si es menor. Y el que está tocando no hace ningún esfuerzo para irse más por el lado del mayor o para irse más por el lado del menor. Y lo otro que tiene que ver con la microtonalidad es que las notas del blues se desafinan libremente para buscar posibilidades expresivas. ¿Están escuchando la guitarra en este momento? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Entonces miren que pasan cosas como esta. Donde estoy jugando con pequeñas desafinaciones haciendo que esas notas blues principalmente, pero cualquier nota de la melodía, tenga una expresividad basada en el uso de la afinación. De la desafinación podría ser un purista, pero realmente es que estamos
reconectando estas músicas con esas características que había en los black hole, en los cantos de trabajo y en los spirituals, donde había ornamentaciones microtonales. ¿Qué otras músicas conocemos nosotros que tengan ornamentaciones microtonales? Si alguien pensó en el flamenco y pensó, por ejemplo, en las bulerías del álbum del Malquerer, nos damos cuenta que hay una cantidad de jueguitos donde se está permitiendo ese mismo tipo de ambigüedades basadas en la microtonalidad. Entonces, aquí hay varias cosas que mencionar. La primera, la existencia de las notas blue, y las notas blues las podemos entender desde dos perspectivas. Unos autores dicen que las notas blues son la tercera menor, la quinta disminuida y la séptima menor sobre un acorde de dominante. Pero hay otros autores que dicen que las notas blues son esas noticas que están por ahí a mitad de camino entre, por ejemplo, la tercera mayor y la tercera menor. Es decir, entre este mi bemol y este mi natural, yo tengo una cantidad enorme de posibilidades expresivas. Todas esas tienen cabida posible en el blues. Entonces, para algunos, las notas blues son esos, digámoslo, intervalos microtonales que se utilizan para complementar esas notas, principalmente la tercera menor, la quinta disminuida y la séptima menor. Sin embargo, podrían suceder en cualquiera de las notas, hasta en la tónica. Esa ambigüedad, entonces, vamos a analizar primero un poco la idea de la ambigüedad modal. Se refiere entonces a esa capacidad para evocar múltiples modos o tonalidades simultáneamente. En el caso del blues, básicamente está basado en la idea de utilizar acordes mayores con séptima menor junto con las notas de la escala blues que tienen notas correspondientes al modo menor. Eso hace que los músicos puedan jugar un poco con todas las posibilidades entre el mayor y el menor. Por ejemplo, durante una interpretación en vivo, un guitarrista puede decidir enfatizar ciertas notas o acordes que le resalten esa dualidad tonal. Esta flexibilidad permite a los intérpretes crear momentos de tensión y liberación que son fundamentales para el estilo del blues. Entonces vamos a encontrar que ahí hay posibilidades. Primero les decía, a lo músico educado en conservatorio, justificar todas esas notas con notas de paso, bordaduras y cosas por el estilo. Las estoy convirtiendo todas en bordaduras y cosas por ese lado. Otra posibilidad, descaradamente simplemente utilizarlas y además centrarme en esa ambigüedad y estar jugando con eso. Decir, es que mire, es que esto es un acorde de séptima y es mayor y yo voy a tocar una tercera menor. Miren que esa es la siguiente posibilidad. Y la otra, no enfatizarla tanto. Ocasionalmente por ahí, pero hacer una improvisación más conservadora. Pero miren que va a sonar menos a blues. Está usando básicamente la escala pentatónica mayor. Pero ¿dónde está el encanto que me empieza a sonar a blues? Usando las notas blues, bien sea esa tercera, esa quinta bemol y esa séptima o las inflexiones microtonales entre ellas. Los músicos entonces pueden utilizar, pensando en la guitarra, técnicas como el blending o el sliding para modificar la afinación de las notas blues. Recuerden que el slide básicamente es tocar con un tubito de plástico puesto en uno de los dedos para tener la posibilidad de hacer muchísimo más inflexiones microtonales que las que se pueden hacer con la técnica del blending, que para los no guitarristas es estirar. Y los instrumentistas de viento, pues ahí tienen un mar de posibilidades, básicamente pensando desde lo que se puede hacer con la embocadura para modificar la afinación,
pero también pensando desde lo que se puede hacer con cambios de digitación que eventualmente nos dan acceso, por ejemplo, al cuarto de tono, donde entonces yo puedo complementarme mi nota blues tercera con esa nota del cuarto de tono, que les solemos decir en algunas teorías que hablan de microtonalidad, la tercera neutra. Es decir, tenemos la más chiquita, que es la tercera menor, la tercera mayor y la tercera neutra, que está a mitad de camino entre esas dos, un cuarto de tono entre esas dos. Y con los instrumentos de cuerdas frotadas, pues eso sí es una maravilla, porque esos instrumentos tienen toda la posibilidad de lo microtonal, digámoslo, de fábrica. Estas cosas, digamos que estaban muchísimo más en el blues del delta del Mississippi. Sin embargo, siguen viviendo hoy y de alguna manera hoy se utilizan como para dar ese espíritu del blues, inclusive en otras músicas que no sean blues. Tenemos el caso, por ejemplo, de canciones de Michael Jackson, donde las improvisaciones son tremendamente blueseras, pero no es blues, es otro género. Hasta aquí como esa mirada básica de esa conexión que tenemos entre esos dos mundos para ocuparnos entonces de otra cosa que también complementa el mundo del blues. Ahorita les decía, no un blues es blues solamente porque esté utilizando la estructura del blues de 12 compases o porque esté utilizando estas escalísticas, estas melodías y estas ambigüedades modales y estas ambigüedades microtonales, sino también por, digámoslo, una suma de todas esas características, lo que significa que un blues no tiene que ser de 12 compases para hacer blues. Y entonces vamos a mirar opciones diferentes al blues de 12 compases. Y básicamente en esas opciones, pues nos vamos a enfrentar con blues en modo menor. Por ejemplo, si yo tengo esta ambigüedad, ¿por qué no de una vez hago el blues en menor? Que es una posibilidad bien bonita. El blues en forma de vals, que tenemos varios ejemplos que vamos a revisar. El blues con puente, que es un blues que tiene un puentecito que interrumpe la estructura de blues de 12 compases. El blues descendente, que se basa un poco en esas ideas de encadenamientos de sustituciones del tritono, que es una característica más desde lo armónico. Blues que utilizan otras formas de armonía, como por ejemplo este Mr. Day, que es un blues basado en acordes sus cuatro. Y el blues de 8 compases, que por cierto, tengo que abrir este otro archivo, porque aquí sí está el blues de 8 compases. Muy bien, entonces vamos a estudiar esta parte a partir de una lista de reproducción y vamos a ir revisando en la lista de reproducción y en las partituras de cada una de estas obras. Permítanme un segundito, por aquí, a buscar el material. Ay, 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 se va a quedar pensando, nos quedamos en internet otra vez, qué horror. Ahí. Entonces aquí tenemos nuestra lista de reproducción. Voy a traer para acá y me voy a traer para donde ustedes la partitura. Muy bien. La primera obra que vamos a mirar entonces es una obra de John Coltrane que se llama Equinox. Observen la estructura antes de que la escuchemos. Tiene una introducción. En esa introducción entonces la estructura no tiene que ver con el blues de 12 compases, hay un loop de 2 compases, luego hay otro loop de otros 2 compases y luego una conexión, una cosa que podríamos pensar que es como una especie de hook,
que está construyendo como una identidad de la canción. Y aquí sí viene la estructura de la que nos vamos a ocupar. Entonces, miren que es la misma, el blues de 12 compases. Ahí está la pregunta pintada en amarillo, la segunda repetición de la pregunta o la pregunta variada pintada en naranja y la respuesta pintada en azul. Vamos a escuchar entonces Equinox de John Coltrane. Y viene el blues de 12 compases. Comunícate. Aquí nos interrumpió el anuncio de YouTube. Yo cambio de cuenta a la cuenta premium para poder no tener ese problema. ¿Qué tenemos aquí de extraño en la armonía? Nada. Básicamente tenemos los mismos acordes de siempre y el único elemento un poco novedoso entonces es este Si 7 con quinta bemol, que básicamente está operando como una sustitución de tritono, es decir, está operando como la dominante de este acorde, el compás que viene. Muy bien, entonces aquí tenemos el blues menor, se conserva ese espíritu del blues que es tan interesante, tan ambiguo y tan raro, pero estamos en una tonalidad menor. Otro ejemplo de lo mismo, Mr. PC. Mr. PC también es una obra de John Coltrane, estamos más o menos en ese periodo que llamamos post-bebop, para contarlo de una manera como muy global, aunque pensando en John Coltrane podríamos hablar del periodo denominado cool. Estamos más hablando de jazz que de blues, pero es un tipo de jazz que es blues. ¿Cómo es la estructura de esta pieza? Tenemos estructura normalita de blues de 12 compases, con una armonía bastante normal, solo que en menor. Tiene también, a propósito, pues, y en la misma parte, que eso es bien interesante, la misma sustitución del tritono, este acorde de la bemol 7, que está funcionando como si fuera la dominante de este sol 7, es decir, como interdominantes, un reemplazo de la interdominante, la dominante y la tónica. Y tenemos este acordecito que es un color bien simpático, que es un quinto menor, como una especie de quinto menor de bordadura. No sé si se acuerdan de que en estructuras 2 estudiaban el acorde de cuarta sexta de bordadura para esto. Podía ser mayor o podía ser menor. Aquí están haciendo el mismo juego, pero con un acorde menor sobre el quinto grado, que inclusive también podría tener bajo en sol, en do, todo para que funcionara de esta manera. Vamos a escuchar entonces Mr. PC. Ay, perdón. Fue otra vez Equinox. Aquí sí va Mr. PC.
Miremos cómo está estructurada la vuelta de los solos. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 compases. Pregunta, 1, 2, 3 y 4. Respuesta. Y 1, 2, 3 y 4. La respuesta contrastante, perdón, pregunta, pregunta, respuesta. Sin embargo, como Coltrane es un jazzista, miren que Coltrane no se fija tanto en la estructura de pregunta, pregunta, respuesta, más bien improvisa libremente sobre esa estructura, superponiendo otro tipo de solo que es más jazzístico que bluesero. Y además, como él sí sigue los cambios de los acordes, no como haría un bluesero que usaría seguramente una escala menor de blues para toda la pieza sin importar los cambios armónicos. Y no estoy diciendo que una de las dos cosas sea mejor que otra, simplemente son características estilísticas y de género. Ahora, otra posibilidad del blues es el vals en blues. Y entonces aquí tenemos una estructura de vals en blues. Miren que esto está escrito en 6 octavos. Es como si cada compás de 6 octavos fuera 2 compases de vals. Como si cada negra con puntillo fuera 2 compases de vals. Enseguida lo vamos a escuchar con más claridad. ¿Cómo está estructurado? Tiene una introducción. Tiene una introducción de 4 compases y luego si nos vamos a la estructura propia del blues con pregunta de 4, variación de la pregunta y respuesta. Vamos a escuchar entonces el vals de Miles Davis. También estamos pensando en ese mismo periodo pop bebop de la historia del jazz, post bebop. Arranco aquí la pregunta. Segunda pregunta. Y respuesta. Vuelve otra vez el bump de la introducción y se conecta ya con el momento de los diferentes solos. Escuchemos un poquito del primer solo. Después de la repetición del tema. Repite el bump de la introducción. Y primer solo. En ese solo podemos observar dos cosas. En primer lugar, que Miles Davis sí sigue la estructura de pregunta, pregunta, respuesta. Efectivamente hace una melodía, varía esa melodía y plantea en la respuesta un contraste respecto a la que acaba de decir. Y en segundo lugar, que sí es ese tipo de improvisaciones que siguen los acordes que están como guía. Es decir, es una improvisación más jazzística, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Otro ejemplo de vals en formato de blues. Este vals se llama Footprints
y es de Wayne Shorter. Vamos a escucharlo, tiene una armonía un poquito más moderna, además está en menor, es un vals menor en blues. Tiene una introducción con un bump que se repite, eso es muy común en estas músicas de este momento, de ese periodo, y luego arranca la estructura de blues de 12 compases. Es así juiciosamente atendida. Miren la idea de la pregunta, la tenemos acá, la respuesta, perdón, la variación de la pregunta y la respuesta. Y observen también un poco cómo esto que hay aquí es como una especie de anticipación de pick-up para tomar la segunda parte de la pregunta, o la segunda pregunta. Vamos a escuchar entonces Footprints. Un rasgo interesante de esta pieza es que la armonía se aparta bastante de lo funcional. Hace cositas nuevas que les voy a contar. Miren, la pregunta está escrita en la menor. Le agregaron la oncena, pero sigue siendo la menor, más bien. Luego, la subdominante, que es este re, al que también le agregaron la oncena. Pero en la respuesta aparecen cosas bien interesantes. Esto está básicamente en la menor. Y entonces este mi bemol, ¿qué es lo que está haciendo? Es una sustitución del tritono para llegar a este re. Y este re es una sustitución del tritono para llegar a este re bemol, para poder conectar con este sol bemol. ¿Y ese sol bemol qué hace ahí? Ahí ya la cosa se empieza a enredar si la analizamos desde un punto de vista puramente funcional. Además, hay otra característica sospechosa interesante, que es la aparición de este acorde menor. Y vamos a ver cuando estudiemos en la próxima unidad técnicas de sustitución armónica, que una de las cosas que se puede hacer es cambiarle el carácter a un acorde. Es decir, un acorde que funcionalmente debiera ser mayor, porque es una sustitución de tritono, lo está cambiando por un acorde menor. Aquí esta otra parte la podríamos pensar como una especie de conato de modulación, ¿cierto? Este re bemol 7 que resuelve en sol bemol, pero no modula, sino que rápidamente se devuelve a la. Pero ¿cuál es la relación entre la y sol bemol? Sexta aumentada. Funcionalmente no significa nada. Entonces, por eso decimos que en esta obra empiezan a aparecer, como en muchas otras del periodo, armonías no funcionales, es decir, que no están conectadas con una función de las conocidas en la teoría eurooccidental. Bluesette es otro ejemplo de vals blues, también bien interesante y con una armonía un poquito más convencional, aunque aparecen algunos segundos, quintos, primeros y algunas sustituciones de tritono y algunas cosas que nos conectan pues estilísticamente con ese mundo del jazz. Es una obra que a mí me parece que es bien bonita,
el autor es Toots Thielemans. Es una obra del 64. ¿Cómo es la estructura? Es un blues de 24 compases. Observen que tenemos la pregunta es de 8, la segunda pregunta es de 8 y la respuesta es de 8. Es como si cogiera el blues de 12 compases y lo multiplicara por 2. Sin embargo, también es, si lo comparan con estos otros en 6 octavos, en 6 cuartos, lo que pasa es que aquí hay barras de compás de más. Es decir, esto lo podríamos pensar como un blues de 12 compases, como muchas veces escribieron este tipo de blues en el que omitimos estas barras para poder decir que esto está en 6 cuartos. Y en ese caso, sí tenemos un blues de 12 compases, pero es un blues vals en modo menor. Otro ejemplo de vals en modo menor es esta obra de Lead Morgan que se llama Garry's Notebook. La estructura entonces es 3 cuartos, la pregunta tiene 8 compases, la siguiente pregunta tiene 8 compases y la respuesta tiene 8 compases. Es decir, es un blues de 24 compases o si lo prefieren mirar así, imagínenlo en 6 cuartos para verlo como un blues de 12 compases. Introducción. También es un band que se repite. Etc. Ahora hablemos del blues con puente. ¿Y cómo funciona ese blues con puente? Voy a ponerlo un poquito grande acá para que miremos cómo es esta forma. Entonces, en lugar de la estructura clásica del blues de 8 compases, vamos a tener una forma que realmente es A-A-B-A, donde tenemos 8 compases más 4 compases, 8 compases, 8 compases y 4 compases. Y lo que estamos llamando el puente, el bridge, es estos 8 compases de la mitad. Si lo vemos desde esta perspectiva, que es donde ya arranca el blues con su forma definitiva. Entonces tenemos una estructura de blues de 12 compases, seguida de un coro de 8 compases y seguida otra vez del blues de 12 compases. Entonces, en general, en el blues con puente, lo que pasa es que hay interludios de 8 compases, generalmente de 8 compases, que están haciendo como un pequeño descanso entre las estructuras de blues de 12 compases. Vamos a escuchar también de John Coltrane, Locomotion. Esa es la introducción. Entonces observen que en el blues, la parte del blues de 12 compases, después de la introducción, se sigue rigurosamente la idea de
pregunta, que dura 4. Pregunta, que es una variación de la pregunta. Miren aquí cómo hay unos intervalos que están invertidos, pero es la misma idea musical. Y respuesta. Luego viene el puente. Este puente, entonces, de 8 compases, que además es tomado de la estructura de otra canción. Ese tipo de cosas las vamos a ver mucho en muchas músicas y en el jazz también, que es lo que solemos llamar citas, es decir, tomar una parte de otra canción, que puede ser de la melodía o de la armonía o de la estructura o de la letra o de algo, para construir con ello una parte de mi canción. Entonces aquí tenemos un puente que está basado en una canción muy famosa sobre la que se construyeron muchas cosas, que se llama I Have Got Rhythm. I've Got Rhythm. Bien. Ahora hablemos un poco del blues descendente. Nosotros habíamos mirado esta obra. Esto lo que va a suceder con el blues descendente tiene que ver sobre todo con la perspectiva de lo armónico. Y recuerden que entonces Coltrane hace varias innovaciones. La primera, que el acorde de tónica es Mach 7. La segunda, insertar, porque es jazz, un montón de segundo, quinto, primero o segundo, quinto de varias tonalidades. Entonces aquí tenemos segundo, quinto del relativo, que es re menor. Luego el relativo, re menor, para poder hacer segundo, quinto, primero de do menor. ¿Pero qué está haciendo do menor? Es el segundo, quinto, primero del cuarto grado, que es si bemol. Y luego hace otro segundo, quinto, primero de la bemol. Si bemol menor, mi bemol 7, pero en lugar de seguir con esa progresión, la interrumpe abruptamente y la continúa un compás después para hacer este segundo, quinto, primero de sol bemol, que también la interrumpe, para poder llegar al segundo, al quinto, que es do 7, y la fundamental, la tónica, que es fa, y hacer un turnaround usando el fa, su relativo, y un segundo, quinto, primero de la fundamental, o de la tónica. Muy bien. Vamos a escuchar un poco entonces ese blues por Alice. ¿Y por qué le decimos blues descendente? Eso me faltó decirlo, lo más importante de todo. Miren cómo esta forma de sustitución configura una escala descendente en el bajo. Entonces nosotros tenemos si bemol, la bemol, sol, fa. Una escala cromática interrumpida y con un intervalo que no es cromático para poder cerrar y volver a la tonalidad principal. Vamos a escuchar entonces Blues for Alice, que es una composición de Charlie Parker. Empieza el primer solo. Otra cosa que quiero que noten en ese solo de Charlie Parker es que él se va más por el lado bluesero, quien creyera, y trata de construir una melodía sólida usando varios cambios armónicos en lugar de ir transformando la melodía a partir de las armonías que van pasando. De alguna manera es como una conciliación entre las dos formas de improvisar. Bien, salgámonos un poquito más en el asunto de lo armónico para mirar esta pieza que se llama Mr. Day. Mr. Day es otra pieza
de John Coltrane. Creo que John Coltrane fue... John Coltrane es el invitado de honor en esta clase. Se me escapó por acá, Mr. Day. Coltrane. Esta pieza, entonces, lo que tiene interesante es el lenguaje armónico, que está principalmente basado en acordes sus4 y sus2. Tiene algunas otras innovaciones simpáticas, como este tercero bemol que aparece aquí, cuarto, tercero bemol, que también es no funcional. Vamos a escuchar un poco esta pieza. Entonces se pierde un poco el sentido originalmente funcional de cada uno de los acordes en la parte del blues de 12 compases por el uso de acordes sus2 y sus4, que además tienen otra cantidad de aditamentos. También son acordes pues, que están llenos de notas agregadas. Otro blues con armonía rara que se aparta del mundo del blues es Solar. Solar es otra pieza de Miles Davis, que básicamente vamos a escuchar pensando en el asunto armónico, que es poco conectado con lo funcional. Miren cómo está armado entonces la primera pregunta, do menor, que pasa a la dominante menor. Luego, para terminar la pregunta, lo hace con do7, que está funcionando como dominante de Fa max 7, que es donde empieza la segunda pregunta. Tiene primero mayor, para luego hacer Fa menor 7. Esta es la subdominante mayor, y luego subdominante menor. Acuérdense que eso viene de la escala mayor armónica, usar esa subdominante menor. Luego una sustitución de ella, y luego mi bemol mayor, que es el tercer grado, para finalizar con un segundo quinto primero de re bemol mayor, que se conecta descendentemente con un segundo quinto primero de do mayor, para cerrar el ciclo armónico de esta pieza. Entonces suena Solar. Es bien bonito ese blues. Y vámonos a otro tipo de blues, que entonces es el blues que no cumple la estructura de 12 compases. Y como ejemplo, vamos a mirar una obra de Dizzy Gillespie que se llama Solfeggio. Observen entonces que después de una breve introducción, hace una frase de 8 compases que se repite y luego otra frase de 8 compases.
que se estructuran como pregunta, pregunta, respuesta, para tener 8 y 8, 16 y 8, 24, que también lo podríamos mirar teniendo todo esto como si fuera una sola unidad, como un blues de 24 compases. Vamos a escuchar entonces Salpeno de Gillespie. Esta es una versión de Dizzy Gillespie con Charlie Parker. Again with this masterpiece, but jumps like mad, Salt Peanuts. Salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Muy bien, a propósito, pues una cosa simpática es que ese Salt Peanut, como un cacahuete salado, como una cosa así, es un pregón. Está un pregón de vendedor insertado dentro de la canción como seguramente una alusión a algo específico, pues que está conectado con el contexto de esta canción. Muy bien, chicos, hasta aquí entonces la clase de hoy. Espero que haya sido de su interés. No sé si tienen alguna pregunta o algo que comentar sobre lo que hemos visto. Y sobre esa pregunta que nos queda entonces siempre sobre la mesa y nos va a quedar el resto de la vida sobre la mesa de entonces, ¿qué es un blues? ¿Qué es eso? ¿Qué caracteriza a un blues y hace que algo suene blues? No sé si alguien tiene alguna cosa que decir o alguna aproximación a esa idea de qué es un blues. Sí, hola John, ¿cómo estás? Tengo una duda, pero más que todo, pues viendo como la situación, en cuanto a la acentuación rítmica, particularmente, sí, pues de todas las melodías, pero por ejemplo, el cuatro cuartos, se puede considerar igual que el jazz, como en el 2 y el 4, o no hay una acentuación rítmica marcada, pues por el lado o corrida, como en el caso. Sí, hay una acentuación que no es la acentuación de las músicas académicas occidentales, los primeros y tercer tiempo no son los tiempos fuertes y usualmente se siente un poco más desplazada esa acentuación hacia el 2 y el 4. Ahora, eso hace que a veces no tengamos muy claro dónde está el compás y nos perdamos un poquito, pero es parte pues como de las lógicas de estas músicas. En términos generales, si ustedes se ponen a pensar, cuando el profesor de solfeo les enseñó que los tiempos fuertes eran el primero y el tercero, por ejemplo, en un compás de cuatro cuartos, mmm, ustedes siempre hubieran podido decir, pero casi todas las músicas que nosotros conocemos, casi todas las músicas populares, tradicionales, mainstream, lo que se quiera imaginar, tienen los acentos en otra parte. Eso no funciona sino para ciertas músicas europeas y para ciertas músicas de cierta parte y de cierto momento de la historia de Europa. Es decir, no es una regla universal. Lo que nos enreda a veces la vida es pensar que es una regla universal. No sé si con eso queda... Sí, dime. Digamos, he experimentado bastante. Primero, a veces algo, leo primero yo, hago una interpretación y luego para que puedo agarrar de hilo. Pero el 3 acentúa en el último. No es punto, 3, y en el 4 cuartos.
2 y el 4, pues como el jazz. En el jazz creo que Ajá. Y esa característica, en general, esa característica la va a compartir el jazz y el blues. Claro que si pensás en el blues antiguo, en el blues del Delta del Mississippi, ese todavía no estaba tan conectado con el jazz. Entonces todavía no pasaba eso. Y digamos que es muchísimo más libre en la acentuación y pasan muchas cosas que no nos permiten establecer como una norma fija de acentuación. Y que después eso se empieza a estabilizar, como tú lo dices, hacia acentuación en el 2 y en el 4. Muy bien, ¿alguien tiene listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? De pronto el día de la tarea, sí, profe, muchas gracias. De pronto la tarea que, perdóname. Ah, el Que día de de la pronto el tarea fue día lo que que nos ponga dijiste. ya la tarea del blues, ahí sí, pero por ahora ya muy claro todo. Listo, perfecto. Sí, ya con la tarea despejaremos y revisaremos alguna duda que aparezca. Bueno, chicos, muchas gracias por su presencia. Estamos entonces en contacto y nos vemos el próximo martes. En un rato les subo la grabación de esta clase y los materiales, recuerden que quedan ahí disponibles para que ustedes los puedan estudiar y puedan profundizar. Bueno, una feliz tarde para todos. Hasta luego, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.